¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1131. Recuperación de tierras, agricultura y fabricación de acero. Tras la llegada de los nuevos colonos, la construcción de la colonia Marte también entró en la segunda etapa. Celestial Trek tenía una posición clara de la colonia de Marte como la base industrial del sistema solar desde el principio, por lo que la dirección de desarrollo de la segunda etapa de la colonia había sido bastante clara. El enfoque era la minería y la fabricación de acero. El acero fue la base de la industria. Para producir en Marte, la producción de acero debe mantenerse al día. No fue difícil lograr esto en Marte. Era posible oler óxido cuando uno se inclinaba y agarraba un puñado de arena. Era solo una cuestión de la cantidad lo que preocupaba. Además, el desarrollo de la industria pesada tuvo el beneficio adicional de causar artificialmente un efecto invernadero que cambiaría indirectamente el espesor atmosférico de Mar. Quizás después de unos siglos, el espesor atmosférico de Marte podría volver a los niveles de hace 3.000 millones de años con la intervención humana y convertirse en el segundo paraíso de la humanidad. Por supuesto, esto fue una ocurrencia tardía. Además de aumentar la capacidad de producción, la población debe seguir aumentando. La fuerza de trabajo fue siempre uno de los factores importantes que restringieron el desarrollo industrial, ya fuera la fuerza de trabajo en general o la fuerza de trabajo educada. Incluso si la producción automatizada pudiera reducir drásticamente la demanda de mano de obra no educada en las instalaciones industriales, era poco probable que dependiera por completo de un proceso autónomo. Imposible durante al menos 2 siglos. En el plan de medio año para la colonia de Marte, Jianchen definió claramente 2 objetivos. La primera era que la producción mensual de acero debía superar el 1.000.000 de toneladas. El segundo fue ampliar el tamaño de la colonia a 1.000 personas. Por esta razón, los nuevos colonos que llegaron a Marte no tuvieron tiempo de disfrutar del exotismo en Marte. Al día siguiente, tuvieron que arrastrar sus cuerpos intoxicados por el alcohol al trabajo. Este barco de transporte clase Seagur no solo trajo a los colonos, sino que también trajo muchas herramientas de producción, como excavadoras, grúas y equipos de minería diseñados para el entorno de Marte. La cabaña colonial original con la plaza solo podía proporcionar 200 unidades de vivienda, y los colonos que llegaron más tarde solo podían vivir en las habitaciones que construyeron. Después de todo, una cabaña colonial que podía desplegarse mediante lanzamientos aéreos era bastante cara, y sería imposible que Celestial Trade desperdiciara todo su presupuesto en la compra de casas para los colonos. Todos los ingenieros de la colonia comenzaron a compartir el mismo horario ya que ordenaron a los trabajadores de la construcción que operaran vehículos de construcción. Toda la colonia se convirtió en una gigantesca obra de construcción, sumergida en polvo volador. La primera en iniciar la expansión fue la finca de cultivo sin suelo, luego la bomba de agua esférica, seguida de la acería. Justo cuando las máquinas de construcción estaban trabajando en las dunas de arena, un vehículo blindado que había sido especialmente modificado para el entorno de Marte salió del garaje y se fue al horizonte lejano. Ciudad Celestial, Centro de Comando Espacial, Departamento de Proyectos de Colonización de Marte. Después de enterarse de que la nave de transporte llegó a Marte, Jian Chen llegó en un ascensor espacial en su primera oportunidad. Encontró a Kelvin, que estaba realizando una inspección en el centro de mando, y le preguntó sobre la situación actual de la colonia de Marte. ¿Nuestros colonos aterrizaron a salvo? Aterrizaron ayer. Kelvin asintió. La nave de transporte clase Seagur escapó de la gravedad de Mar después de una semana en la órbita sincrónica y ahora está regresando al sistema Tierra-Luna. La colonia se mueve en la dirección correcta. Jian Chen asintió con satisfacción, luego preguntó sobre otro artículo que le preocupaba. ¿Y el mío 071? ¿Tenemos una actualización? No es un proceso tan rápido. Kelvin negó con la cabeza. Nuestros marines acaban de salir de la colonia y aún no han llegado a la mina. Incluso si llegaron, no podemos obtener información de inmediato 5 kilómetros más abajo. Según la solución proporcionada por Hong Zewei, primero perforaremos un pozo de 5 kilómetros de profundidad en la mina 071 y luego insertaremos un dron para explorar el entorno subterráneo. Jian Chen preguntó. ¿Qué crees que hay? Kelvin negó con la cabeza impotente. No lo sé.
Tal vez sea realmente una ciudad extraña. Pero espero que sea la tumba de un extraterrestre o un fósil. Si hay marcianos vivos, será absolutamente un desastre para nuestra colonia. Jian Chen no sabía si sería una bendición o una maldición descubrir reliquias de extraterrestres. Por un lado, estaba emocionado de ver lo que los colonos podían descubrir, pero por el otro, estaba preocupado si esto traería un desastre a la colonia de Marte. Justo cuando Jian Chen se sintió en conflicto, de repente recordó que tal vez alguien podría darle la respuesta. Con el estómago lleno de preguntas, tomó el ascensor espacial de regreso al suelo al día siguiente. Universidad de Coro. A diferencia de las universidades de tercera categoría, no mucho mejores que los colegios comunitarios, la Universidad de Coro era ahora una institución de clase mundial. Ya sea en el ámbito académico o empresarial, la universidad comenzó a aumentar su esfera de influencia. Por supuesto, su influencia se reflejó principalmente en estudios de ciencia aeroespacial, nuevas energías y ciencia de los materiales. En cuanto a otras profesiones, no valía la pena mencionarlos. Cuando se estableció la universidad, Jian Chen le prometió al decano enseñar un curso electivo llamado Cosmología. También satisfizo su deseo de convertirse en profesor universitario. Pero desde que sacó a Hawking de su silla de ruedas, su interés efímero desapareció y le dio el trabajo a Hawking. En el camino sombrío entre los árboles altos, muchos rostros ingenuos se cruzaron entre clases. Los estudiantes con diferentes colores de piel charlaron con sus amigos hablando sobre chicas, clubes, profesores, donde relajarse después. Como era sábado, el campus estaba más tranquilo de lo normal. Cuando esto sucedía, los estudiantes a menudo optaban por dar un paseo por el centro de la ciudad o comprar boletos de barco para un viaje de un día a la ciudad de Penglai. Solo los estudiantes que trabajaban duro o los estudiantes que tomaban clases selectivas públicas permanecían en el edificio. Jian Chen visitó en silencio el campus sin llamar la atención. Hizo una llamada telefónica con Rafael Leif y se enteró de que Hawking estaba en clase, por lo que se dirigió directamente al edificio de la escuela. Después de esperar a que terminara la clase, Jian Chen encontró a Hawking, que acababa de salir del auditorio. Hawking se sorprendió por el visitante inesperado cuando hizo una pausa. Un invitado raro. Jian Chen hizo una expresión de impotencia. Estaba a punto de hablar antes de que Hawking dijera primero. Creo que tienes algo que preguntarme. Esta vez, Jian Chen hizo una pausa. No esperaba que el genio Hawking tuviera la capacidad de leer la mente. Sí, hay un pequeño problema en el trabajo, no sé si este es un momento conveniente para ti. Por supuesto. Si es un inconveniente, no sé cuántos académicos estarían más que dispuestos a tener la oportunidad de responder a las preguntas del presidente, dijo Hawking con buen humor, empujando a Jian Chen hacia un lado. Es la hora del almuerzo, así que hablemos sobre la marcha. La cafetería del edificio este es bastante buena, los panqueques son deliciosos. Los recomiendo mucho. Ahora que la clase terminó, muchos estudiantes notaron a las dos personas en la puerta. Después de reconocer a Jian Chen, algunas personas incluso sacaron sus teléfonos. Estaría rodeado. Jian Chen no tuvo tiempo de aprender sobre el entusiasmo de los estudiantes universitarios por el momento, por lo que rápidamente siguió a Hawking y abandonó el edificio. Capítulo 1132. La paradoja de Fermi y el gran filtro. Aunque ya tenía más de 70 años, maduro no era la palabra adecuada para describir al anciano. Su postura y el hábito de mirar alrededor reflejaban la sombra de un adolescente de 16 años. Sin embargo, Jian Chen rápidamente le dio sentido. Se preguntó a sí mismo si se sentaba un rato durante algunas décadas, probablemente estaría más animado. Justo cuando Jian Chen examinó al anciano desde atrás, Hawking volvió la cabeza y se burló de él. Entonces, señor presidente, si tiene alguna pregunta, por favor pregúnteme pronto. Eres un hombre importante que gana cientos de miles de dólares por segundo. No deberías perder demasiado tiempo en el campus. Jian Chen se rió sin negar la declaración. Después de pensarlo un momento, preguntó. 3.700 millones de años, si crees que hay civilizaciones que existieron durante 3.700 millones de años, ¿en qué se convertirían? Esta es una pregunta muy interesante. ¿A qué crees que habrían evolucionado los dinosaurios si tuvieran 100 millones de años? Hawking no respondió directamente a la pregunta de Jian Chen, sino que le dio otra pregunta. ¿Puedes considerar a los dinosaurios una civilización? Preguntó Jian Chen.
¿Entonces las hormigas son consideradas una civilización? ¿Están civilizadas las abejas? ¿Los pájaros del cielo tienen su propia sociedad? Quizás los hay y lo hacen, pero simplemente no podemos entenderlos, o nunca los hemos considerado desde estas perspectivas. Hawking se encogió de hombros. La arrogancia es un atributo que pertenece a una civilización. Aquellos que son más débiles que nosotros, se vuelven esclavos, aquellos que son aún más débiles se convierten en comida, y aquellos que ni siquiera se consideran comida se consideran insectos. Hawking sonrió de repente cuando hizo esta declaración. Somos muy afortunados de que al menos nuestra civilización haya llamado la atención de nuestros vecinos. No fuimos ignorados por ellos como errores prescindibles. ¿Llamas a esto afortunado? Jianchen sonrió amargamente. En lugar de esos insectos que navegan 20,5 años luz para quitarle la vida, preferiría que esos insectos también lo consideraran un error. Por supuesto que se considera una suerte. Los indios tienen al menos la oportunidad de luchar contra los colonos europeos, pero ¿tienen los insectos esa oportunidad? Detener. Mira, casi pisoteas la pequeña vida. Hawking detuvo a Jianchen. En la mirada peculiar de Jianchen, Hawking señaló sus pies. Así es, estoy hablando de esa hormiga. Si no te lo recordara, ni siquiera lo habrías notado. No se comunicará con él y no le importará lo que piense, y menos si han tenido un avance tecnológico en el proceso de anidación. Hawking con una sonrisa se agachó, tomó una rama y la colocó frente a la hormiga. La pequeña hormiga estaba confundida por el obstáculo repentino, los tentáculos en su cabeza se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, y finalmente eligió dar la vuelta desde un lado. Se nos enseña mucho sentido común en nuestra vida, pero el sentido común a menudo es sinónimo de prejuicio. Hawking volvió la cabeza y miró a Jianchen. ¿Crees que pensará por qué esta sucursal está frente a él? ¿Crees que debería responder a esta pregunta desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista científico? Jianchen dijo en un tono impotente. No soy una hormiga. ¿Cómo sabré si sabrá por qué esta rama está frente a él? Hawking se rió. Volvió la cabeza hacia atrás y miró a la hormiga que caminaba entre las ramas, luego continuó. No tiene nada que ver con la filosofía o la ciencia. Si tienes que ponerle un nombre, debería ser cosmología. Jianchen se crispó. ¿Cosmología? Sí. La definición de cosmología es el estudio del universo como un todo y se extiende a la discusión del estado humano en el universo. No se puede considerar filosofía y ciertamente no es ciencia. Sin embargo, está relacionado con ambos temas. Hawking extendió la mano y recogió las dos ramas, bloqueando los dos lados de la hormiga, y la rodeó. Si vienes una hora antes, estarías sentado en el aula escuchando la historia de la paradoja de Fermi y el gran filtro. Pero, lamentablemente, se perdió el curso electivo público animado e interesante. Sin embargo, todavía no es demasiado tarde si me invitas a panqueques. Yo. Teca nota. La paradoja de Fermi, que lleva el nombre del físico Enrico Fermi, es la aparente contradicción entre la falta de evidencia y las estimaciones de alta probabilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres. El gran filtro, en el contexto de la paradoja de Fermi, es lo que impide que la materia muerta experimente abiogénesis, en el tiempo, para expandir la vida duradera según lo medido por la escala de Kardashev. No hay problema, tanto como quieras, respondió rápidamente Jianchen. Hawking sonrió y señaló la jaula triangular en el suelo que hizo con ramas. La obra maestra que pasó 3 segundos completando. Esta rama es el gran filtro al que se enfrenta. Si da vueltas, sobrevivirá. Si lo descubre, se convertirá en una hormiga diferente. Si está bloqueado. Después de una pausa, Hawking se levantó lentamente y se limpió el polvo de la ropa. Aquí morirá de hambre. Jianchen frunció el ceño después de las palabras de Hawking. De repente, como un momento eureka, dijo pensativo. La paradoja de Fermi, el gran filtro. Como si acabara de atrapar algo, los ojos de Jianchen se iluminaron gradualmente. En ese momento, notó que la hormiga extendía sus tentáculos hacia las ramas. Atrapado en la jaula triangular, no pudo encontrar una salida. Luego, comenzó a explorar otro método. Mientras trepaba por encima de las ramas. Sin embargo, de principio a fin, no se dio cuenta de quién manipulaba el obstáculo colocado frente a él. Ahora responderé a tu pregunta. Me preguntaste qué tan desarrollada será la civilización después de 3.700 millones de años.
No puedo responderte a menos que puedas decirme lo que han encontrado en estos 3.700 millones de años. En la escala de 1.000 millones, los problemas son siempre infinitos. Desastres naturales, enfermedades, guerras, de hecho, son problemas menores. Como esta rama, no importa cuántas ramas más se coloquen frente a ella, eventualmente las pasará. Hawking sonrió mientras miraba a la hormiga que había trepado con éxito a la rama. Por supuesto, no siempre es tan afortunado, especialmente si se encuentra con un dios malhumorado. Hawking levantó el pie y pisoteó a la hormiga y las ramas. Después de conversar con Hawking, Jianchen sintió que había ganado claridad sobre muchos problemas. No solo sobre la civilización de hace 3.700 millones de años, sino también sobre la civilización extraterrestre a 20 años luz de distancia. Se las arregló para encontrar las respuestas a todas las preguntas de las que no estaba seguro o no estaba seguro. Después de llegar a la cafetería, como prometió, Jianchen invitó a Hawking a 2 juegos de panqueques. Para ser honesto, realmente no entendía el atractivo de esta comida que es demasiado dulce. Pero el anciano frente a él lo disfrutó de todos modos. Solo podía atribuirlo a la diferencia en la cultura alimentaria. En el principio de no desperdiciar comida, Jianchen tuvo que desmembrar el panqueque en su plato y terminar la comida. Ciertamente calculó mal. No tuvo en cuenta el hecho de que Hawking provenía del Reino Unido, el pionero del arte de la cocina oscura. No tienes que obligarte a comerlo, dijo Hawking con una sonrisa mientras se ponía otro trozo de panqueque en la boca. Era obvio que estaba haciendo todo lo posible por no reír mientras sus arrugas se retorcían juntas. Jianchen sintió de repente que la sonrisa del anciano era demasiado exasperante. Estoy lleno. Jianchen arrojó su tenedor en el plato cuando finalmente se rindió con el panqueque con más de la mitad restante. Después de despedirse de Hawking, devolvió su coche. Debido a que estacionó en el edificio, tuvo que regresar por el mismo camino. Sin embargo, cuando volvió a pasar por el sendero del bosque, se encontró con un grupo de estudiantes reunidos alrededor de un podio temporal que se veía extremadamente animado. Por curiosidad, Jianchen detuvo a un estudiante que pasaba, señaló el otro lado y preguntó: ¿qué están haciendo allí? Capítulo 1133. El Tratado de Seguridad en peligro. Oh, ellos, el estudiante miró a Jianchen con una expresión extraña. Solo pensaba que la persona frente a él le parecía familiar, pero no podía decir dónde lo había visto antes. Probablemente solo estén buscando un partido político para las próximas elecciones. Recientemente se han realizado más y más de estas actividades. Jianchen asintió. Habían pasado casi 4 años desde que derrocó al régimen del presidente Edward. En los últimos 4 años, los cambios en la isla de Coro podrían describirse como revolucionarios. Casi no había rastros del pequeño pueblo de pescadores. Shin implementó un sistema presidencial con 4 años entre cada elección, y la campaña electoral estaba programada para comenzar a fines de marzo del próximo año. Si todo va bien, se esperaba que Zhang Yaping continuara en su presidencia y Celestial Threat seguiría siendo el gobernante detrás de escena del país. Los partidos competirían simbólicamente por el cargo de presidente y luego concentrarían sus esfuerzos en los escaños parlamentarios. Como revolución que salvó al pueblo, era casi imposible que Zhang Yaping perdiera las elecciones con el respaldo de Celestial Threat a menos que Zhang Yaping decidiera retirarse voluntariamente de las elecciones. En este momento, Jianchen de repente recordó algo. Las elecciones de la OA, que siempre atrajeron la atención mundial, parecían ser el próximo año también. Después de lo ocurrido en la segunda mitad de este año, fue difícil para él ser reelegido. Fue difícil para ella buscar un acuerdo en su propio partido, y mucho menos ganar el apoyo de la gente. Cuando pensó en esto, Jianchen no pudo evitar sonreír. Dios bendiga a Shin, espero que el próximo año me elijan un oponente más tonto. Jianchen acertó, de hecho fue un momento difícil para él. El grupo de batalla de portaaviones nunca se había dado la vuelta debido a la amenaza de ningún país. Es más, era solo un país pequeño con una armada de 6 fragatas y 30 cazas. A excepción de los que estaban en la sala de mando de combate del Pentágono ese día, todos culparon de este incidente a la débil estrategia diplomática de Il. Incluso el equipo de relaciones públicas de Il dio a conocer información privilegiada y dijo que la señora presidenta estaba en contra de un lunático que no temía lanzar una guerra nuclear, pero obviamente no mucha gente creyó la historia. Disuasión nuclear.
Disuasión. ¿Cómo sabías que no estaba mintiendo? ¿Cómo estás seguro de que se atrevió a presionar el botón? Hillary realmente no lo sabía, pero no podía apostar el futuro del país a si los 10 segundos posteriores serían el cielo o el infierno. Aunque muchas personas se pusieron en su lugar y pensaron que no podían hacerlo mejor, eso no les impidió atacarla. Esto era política. El sábado, Ille estaba en la oficina del presidente, escuchando el informe del director de logística de Amazon. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina y el director de logística de Amazon se detuvo de inmediato y retrocedió 2 pasos. Cuando vio a la persona parada en la puerta, Ille frunció el ceño. Se olvidó de llamar a la puerta, señor Bolden. Me disculparé por mi rudeza, pero por favor espere hasta que termine de hablar. El segundo grupo de colonos de Celestial Trade ha llegado a Marte. Hemos perdido contra ellos en la Luna y ahora las brechas son cada vez más amplias en Marte. Entró por la puerta con ansiedad mientras colocaba un documento en el escritorio de Ille. La miró con seriedad y dijo: la NASA necesita un presupuesto mayor. Si aún quiere que construyamos un ascensor espacial antes de 2050. Ille se frotó las arrugas del rabillo de los ojos. Debería discutir esto con el Congreso, no venir a mí. Con una sonrisa amarga, Bolden negó con la cabeza. Esas personas míopes están perdiendo la fe en Silicon Valley y Seattle. He escrito 2 planes, pero todos están atascados en el comité de presupuesto. Eres mi último recurso, me disculpo por ser grosero. Después de que Bolden terminó cuidadosamente su discurso, se fue de la oficina. ¿Qué está pensando la gente en el Congreso? Ille frunció el ceño. Enterró el rostro entre las palmas de las manos y respiró hondo, cerró los ojos por un momento y miró al director de logística de Amazon que estaba junto a ella. Ayúdame a averiguar quién es. Las palabras de Ille sorprendieron al director de logística de Amazon mientras agitaba rápidamente las manos. Esto no está en cumplimiento. No te ayudaré a investigar a los miembros del Congreso. Creo que alguien está detrás de escena, dijo Ille inexpresivamente. Alguien estaba presionando al comité de presupuesto para que detuviera la financiación del gobierno. El ministro de Defensa me pidió que hablara sobre temas similares por la mañana. Esta situación fue muy común. Para lograr objetivos políticos, ciertos grupos o empresas a menudo presionaron al Capitolio a través del Congreso, y el comité de presupuesto era solo uno de los medios. Por ejemplo, la famosa calle K entre Capitol Hill y el Capitolio fue un reflejo de este fenómeno. Podría considerarse como la zona gris del sistema democrático. Las palabras de Hill hicieron vacilar al director de logística de Amazon por un momento, luego asintió de mala gana. En el mejor de los casos, puedo ayudarlo a vigilar con quién han estado esos miembros del comité de audiencias estos días. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Hill de repente se enojó. Ya es suficiente, ¿no saben cómo llamar a la puerta? Lo siento, tengo mucha prisa. Mientras Kerry se disculpaba, entró rápidamente y sacó los documentos debajo del brazo. Luego lo colocó sobre su escritorio con expresión ansiosa. Nippon anunció que se ha unido a la Air Defense Alliance. Nuestra agente acaba de confirmar esta noticia. Hill arqueó una ceja. ¿Confirmado? ¿Qué está haciendo el CIP? Fueron muy cuidadosos. Su Congreso ni siquiera ha discutido este asunto públicamente. No está dentro de las reglas. No es la primera vez que no siguen las reglas. Todos los países asiáticos son así. Kerry no pudo abstenerse de maldecir. El gabinete pasó por alto al Congreso y tomó una decisión. De hecho, no fue la primera vez que Nippon hizo algo así. Fue solo que la última vez que esto sucedió fue en beneficio de la OA, y esta vez fue para evitar que la OA supiera. Después de una pausa, Kerry continuó con una expresión incómoda. Lo que más nos preocupa todavía ha sucedido. Ahora están volviendo a discutir el tratado de seguridad con nosotros. ¿Cómo se atreven? Y de repente sintió un escalofrío por la espalda. La base legal de las tropas de la OA estacionadas en Nippon fue el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas entre la OA y Nippon firmado el 9 de enero de 1960, que se renovó cada 10 años, después del cual puede ser abolido por cualquiera de las partes con un aviso de un año. Después de la expiración del mandato en 1970, los dos países no anunciaron la abolición, sino que la ampliaron automáticamente hasta el día de hoy. Hoy, las fuerzas militares de la OA estacionadas en el este de Asia ya no supervisaban a los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, sino que estaban allí para lograr la estrategia de la OA Asia-Pacífico.
La voluntad de Nippon de ser el peón de la OA también fue un intento de usar su influencia como protección para la expansión exterior. También fue la razón fundamental por la que ninguna de las partes ha mencionado la terminación del tratado durante más de 40 años. Para retener las tropas de la OA, el gobierno de Nippon pagó 5,2 mil millones de dólares cada año a pesar de la ira que se gestaba en la gente. Sin embargo, desde el incidente del virus T y desde que el primer ministro Abe se vio obligado a dimitir, las fuerzas de derecha estaban en una depresión. Ahora, el auge de Shin y el desarrollo de los recursos del espacio exterior eliminaron por completo el objetivo de expansión hacia el exterior de Nippon y, por lo tanto, abrazaron por completo la Alianza de Defensa de la Tierra. De esta manera, mantener la guarnición en Nippon pasó de una relación de beneficio mutuo a la ilusión de UA. Si bien Nippon mencionó que volvería a discutir el tratado, probablemente fue solo una estratagema para sacar al ejército de la UA de su territorio. Si el débil desempeño de la flota conjunta en el Pacífico Occidental solo debilitaba ligeramente la tasa de aprobación de ella, entonces la pérdida de la base militar de Nippon se convertiría en una mancha ineludible en su carrera política. Esta vez, Hiyari realmente comenzó a entrar en pánico. Capítulo 1134. Nombre en clave 007. Edificio Futuro, Ciudad Coro. Todavía estaban en la sala de conferencias, pero esta vez el señor Kishida no trajo a su delegación. Vino solo. El asistente de Jianchen sirvió 2 tazas de té para los dos y luego salió de la sala de reuniones. De acuerdo con su solicitud, estamos discutiendo la reducción del presupuesto militar para las tropas de la OA estacionadas en Nippon, dijo cortésmente Kishida después de mirar a la puerta y confirmar que no había nadie más en la habitación. Aunque el propósito de la Alianza de Defensa de la Tierra estaba dirigido a la civilización extraterrestre, en última instancia, era una forma de alianza militar. Dado que Nippon se unió a la Alianza de Defensa de la Tierra, naturalmente no debería aceptar la guarnición de otros cuerpos militares. Como estaban todos en la misma trinchera, no podían usar los mismos pantalones que alguien de otra trinchera. Después de discutir este asunto con los líderes de Han y Rusia, Jianchen estuvo de acuerdo en que se debería resolver el problema de las tropas de la OA estacionadas en Nippon. Reducir. ¿Por qué no simplemente recortar el presupuesto? Jianchen sonrió, tomó un sorbo de té y dijo: ¿Todavía los quieres? De ningún modo. Los ojos de Kishida se agrandaron mientras se apresuraba a explicar. Es solo que lo sabes. Después de todo, están en nuestra puerta y tenemos miedo de agravarlos. ¿Qué dice? ¿Hervir la rana con agua tibia? Ciertamente cambió su postura rápidamente durante las últimas semanas. Jianchen miró a Kishida describiendo todo con una voz vívida y fingió una sonrisa. Aunque el dicho es cierto, la rana todavía saltará una vez que el agua esté demasiado caliente. Abolir el tratado de seguridad, o forzar lentamente a las tropas de la UA a retirarse reduciendo su presupuesto, no es esencialmente diferente a la UA. Así como 80 grados o 100 grados de agua todavía quemarán la rana. Pero para Nippon, hubo una gran diferencia. Aunque el ejército de la UA que aún no se había retirado es problemático, por otro lado, también podría considerarse una moneda de cambio en sus manos para canjear por ciertos beneficios. Por ejemplo, podrían negociar un asteroide adicional en la mesa de negociaciones y ganar más proyectos para sus empresas aeroespaciales nacionales. Jianchen nunca esperó que Nippon se comprometiera completamente con la Alianza de Defensa de la Tierra. Se esperaba que planearan utilizar esto como palanca, y todos los demás Estados miembros compartían la misma perspectiva. Ya era una conspiración no tan secreta. Si bien era obvio, siempre que su solicitud fuera razonable, a Jianchen no le importaba. Un pequeño paso atrás valdría la pena para los países que todavía están al margen. Ya bebieron 2 tazas de té. Kishida miró tranquilamente la hora. Sintió que la oportunidad era correcta y sonrió. Si para ese momento. No se preocupe, si todavía están allí, los echaré yo mismo. Jianchen agitó la mano con certeza. La sonrisa de Kishida fue extremadamente brillante. Jianchen no sabía si era falso o desde el fondo de su corazón. Gracias. Después de que Jianchen despidiera a Kishida, regresó a su oficina en el piso superior. Tomó el café de la hermosa asistente y se hundió en su silla. Luego abrió su pantalla holográfica y comenzó a leer el informe de cada departamento de la empresa. Ni siquiera terminó una cuarta parte del café antes de que entrara Ayesa.
Se paró detrás de Jian Chen mientras sus dos pequeñas manos descansaban habitualmente sobre sus hombros y comenzaban a masajearlos. La tarea que me ha encomendado ha sido completada. ¿Así de rápido? Dijo Jian Chen, sorprendido. Una rara sonrisa perteneciente a una niña se formó en el rostro de Ayesa. La sorpresa de Jian Chen fue una afirmación para ella. O una buena recompensa. Rápidamente ocultó su sonrisa y volvió a su estado sin emociones. Entonces ella informó. Según la inteligencia que hemos reunido, la penetración de Nippon por parte del CIB ha alcanzado un nivel alarmante. Existe evidencia suficiente para demostrar que al menos 51 miembros del Senado y la Cámara de Representantes están relacionados directa o indirectamente con la CIP. ¿Tantos? Parece que el escenario político del país se ha enfermado. Jian Chen se sorprendió por la figura. No es de extrañar que antes de que quisiera llegar a un acuerdo con Jian Chen, se quedara en Shin. Fue porque no se atrevió a volver. Sí, ya está enfermo. Ayesa asintió con certeza. Desde la Guerra Fría, la UA nunca cesó su operación de inteligencia en Nippon. Continuó apoyando a los candidatos pro-UA para mantener su influencia. Roger Hillsman, quien se desempeñó como subsecretario de Estado durante la administración anterior, dijo que hasta principios de la década de 1960, el CIP proporcionaba fondos a los políticos. Aunque todas las actividades se llevaron a cabo en secreto, el espionaje se convirtió en una parte vital de la política exterior de Nippon. Con la ayuda financiera de la CIP, algunos políticos jóvenes y desconocidos se convirtieron en miembros influyentes del país. Esto incluyó a un ex viceprimer ministro que negó haber recibido apoyo financiero, pero admitió que estaba estrechamente relacionado con CIP. Desde el enfrentamiento en el Océano Pacífico, Jian Chen emitió una orden al Departamento de Inteligencia para expandir el número de agentes en Nippon y establecer una red de inteligencia más grande para eliminar las redes de inteligencia extranjeras. Cabe mencionar aquí que el Departamento de Inteligencia de Shin está dividido en dos sistemas. Uno era la Agencia Nacional de Inteligencia Shin, bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas Comerciales Celestiales. Era una institución administrativa de la empresa. El otro eran los agentes fantasmas directamente leales a Jian Chen. El primero se dedicó principalmente a la recopilación de inteligencia internacional y trabajo de contraespionaje nacional. Este último no solo cumplió parte de las funciones del primero, sino que el segundo también se involucró en actividades de espionaje como asesinar objetivos peligrosos que deben permanecer en la oscuridad. En pocas palabras, el primero era el ojo, mientras que el segundo era la daga. El enfoque de Ayesa para el pasado fue integrar el poder del ojo y la daga con el objetivo de formar la propia red de inteligencia de Shin en Nippon. Ahora con el ojo y la daga ya en su lugar, con solo una orden de Jian Chen Place, podrían eliminar cualquier red de inteligencia extranjera en la isla y convertirse en el nuevo maestro. Se echó hacia atrás y luego miró a Ayesa. ¿Crees que la CIP está al tanto de nuestras acciones? Ellos son conscientes. Ayesa frotó suavemente sus manos en la mejilla de Jian Chen. Ya han comenzado a moverse. Según la inteligencia de Nippon, están falsificando documentos de escándalo del primer ministro. Dentro de 2 meses, el actual primer ministro será derrocado. El código de la misión es plan de cierre, y el objetivo final es elegir un gabinete pro-A. ¿Plan de cierre? Jian Chen sonrió, intrigado. ¿Esto nos está obligando a elaborar también un plan de apoyo? Después de una breve pausa, Jian Chen continuó. ¿Cuál es la postura del gobierno de Nippon ahora? Manteniendo un ojo abierto, pero sin acción todavía. Oh, parece que están seguros de que los ayudaremos, así que decidieron no unirse a la diversión. La sonrisa de Jian Chen desapareció gradualmente. Como lo pidieron, les daremos una receta. Consiga que nuestros agentes se preparen, es hora de la guerra. Ayesa pareció sorprendida. Roger. Saquen a todos los Mickey Mouse del país. En cuanto al nombre en clave de la misión, Jian Chen se detuvo por un momento cuando una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Llamémoslo séptimo. Capítulo 1135. Guerra en las sombras. El 20 de agosto, Naya, una agente de CIP que regresaba a casa desde un café, tuvo un accidente automovilístico. Se detectó alcohol en la sangre de la víctima y el accidente se caracterizó inicialmente como conducción ebria. Pero la policía local estaba confundida acerca de por qué su sangre contenía alcohol si estaba en una cafetería. Casualmente, casi el mismo día, un automóvil fue retirado de la zanja en las afueras de Yoto.
2 ciudadanos de la UA sentados en la primera fila del automóvil se habían ahogado y se encontraron pasaportes falsos en su poder. El 23 de agosto, también en Yoto, se incendió una habitación privada de un club en Ginza. A excepción de 2 empleados del club y 3 empresarios de la UA que lamentablemente murieron en el incendio, no se reportaron otras víctimas. 24 de agosto, Astillero Naki. La oscuridad estaba a punto de envolver la ciudad. En un hotel express cerca del distrito de las embajadas, el embajador de la UA se paseaba ansiosamente por la habitación. 2 guardaespaldas se pararon en la ventana y la entrada, sus figuras musculosas las hacían parecer esculturas. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Las expresiones de las 3 personas se tensaron. Los 2 guardaespaldas se metieron la mano en el chaleco, y el embajador dejó de moverse y miró nerviosamente hacia la puerta. Toc, toc, toc. Fueron 2 golpes largos y un golpe corto. El embajador suspiró aliviado y saludó a los 2 guardaespaldas. Nuestra propia. La puerta se abrió y un hombre entró corriendo en la habitación. Su cabello estaba desordenado, círculos oscuros debajo de sus ojos y sus ojos parecían inyectados en sangre. Por su expresión cansada, no ha vivido un día tranquilo en un tiempo. Burkes y Noosa están muertos, mientras cerraba la puerta con cuidado, susurró. Nayo, quien es responsable de brindarnos inteligencia, desapareció en el camino al trabajo esta mañana. El señor Hirata admitió haber aceptado sobornos, joder. Nuestra línea está completamente rota. Mantén la calma, amigo mío, el embajador le dio una palmada en el hombro. Tal vez necesite sentarse un rato y tomar una taza de chocolate caliente. Mierda. Puedo jurar que deben ser los agentes fantasma. Cuando la palabra agente fantasma salió de su boca, su garganta se sintió como si estuviera rellena con una bola de algodón. Sus ojos inyectados en sangre se agrandaron y no pudo salir ni una sola palabra. ¿Qué pasa? El embajador lo miró vacilante. Nada. El hombre negó con la cabeza y apartó la mano del embajador. Se llevó la mano a la frente y se sentó en la silla. Su gente estaba muriendo por causas no naturales, y había sido empujado al borde del colapso. Los asesinos, sin dejar rastro, fueron como una daga contra su garganta. El solo hecho de mencionar su nombre le daba miedo. No se preocupe, no pueden entrar, he instalado esa cosa en todo el hotel, ya sabe. El embajador suspiró y le sirvió una taza de agua caliente. Consoló al hombre y le dijo, mañana arreglaré un avión para que se vaya. Dado que su identidad ha sido expuesta, no es adecuado que se quede aquí. Si bien la invisibilidad óptica de los agentes fantasma era aterradora, los tiempos habían cambiado. El Instituto de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa de la UA había desarrollado al menos 10 métodos para detectar la invisibilidad óptica. Desde la inducción de ondas sonoras hasta la detección de diferencias de trayectoria de ondas láser. Todo el hotel fue diseñado con trampas. El embajador estaba convencido de que este lugar era seguro. El hombre tomó la taza y vaciló un momento mientras miraba la niebla que se elevaba. De repente, pareció haber tomado una decisión y se mordió los dientes. No, me iré esta noche. Estás en un mal estado en este momento. Te sugiero que duermas aquí una noche y luego organizaré el transporte para llevarte al aeropuerto mañana. Nadie notó que un dron estaba escondido en la oscuridad, silenciosamente suspendido fuera de la ventana. El láser casi invisible apuntó a la ventana y grabó su conversación. La monitorización láser no era una tecnología avanzada. Incluyendo la cámara del sensor de infrarrojos en el dron, casi podría considerarse como algo bastante común. La única diferencia de este dron en particular es que el contenido tecnológico del dron es un poco más avanzado que el de los drones disponibles en el mercado. El dispositivo de monitoreo láser se retrajo y fue reemplazado por un cañón negro. Sin darse cuenta de que la fatalidad había llegado, el embajador finalmente convenció al hombre de que descansara y se fuera mañana. El hombre dejó la taza de agua, descansó un momento y se preparó para dormir tranquilamente por una noche antes de regresar a casa mañana. Siempre que pudiera volver a su tierra natal. En ese momento, hubo disparos. El dron fuera de la ventana abrió fuego sin previo aviso. 20 balas se desataron instantáneamente, rompiendo el vidrio y las cortinas, golpeando al hombre como gotas de lluvia. Las balas penetraron al hombre junto con la silla detrás de él. El hombre golpeado tembló por un momento bajo la lluvia de balas antes de que sus manos y cabeza cayeran hacia abajo. No había rastro de vida en sus alumnos.
El sonido de cristales rotos coincidió casi simultáneamente con los gritos del embajador. El agua caliente y la sangre caliente se mezclaron, empapando la alfombra. Las otras 3 personas en la habitación cayeron al suelo inmediatamente cuando escucharon los disparos. 2 guardaespaldas se escondieron a cubierto. El embajador rodó hasta los pies de la cama. Tensamente acostado, el embajador ni siquiera se atrevió a respirar fuerte. Trató desesperadamente de encoger su obeso cuerpo a algo lo más pequeño posible. El miedo era la única emoción que podía sentir mientras veía al hombre morir frente a él. Era un diplomático, no un soldado. Quizás esos compañeros que trabajan en Oriente Medio serían un poco más valientes, pero él no. Llevaba más de una década trabajando en Nippon y era la primera vez que una persona moría frente a él. Gritó a todo pulmón. Mierda. Ve, informa a los guardias. Además, que vengan los marines. Este grupo de locos debe haber olvidado los convenios de Ginebra. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Un guardaespaldas apretó los dientes y corrió hasta el borde de la cama. Sacó su pistola y se preparó para disparar a cubierto. Otro guardaespaldas derribó el gabinete y usó el gabinete como cobertura para moverse al lado del embajador. Señor, primero debemos escoltarlo. No voy a ninguna parte. No iré a ningún lado antes de ver a los marines. Toma tu mano, el embajador gritó histéricamente mientras apartaba la mano que lo alcanzaba. Nadie podía garantizar que el atacante todavía no estuviera apuntando a este lugar. Nadie sabía si ese loco perdonaría a los diplomáticos. Lo que no sabían era que era un dron el que los atacó, un dron con un solo cartucho. Después de que se dispararon las 25 rondas de balas, el dron se retiró. A 5 kilómetros, también en Hotel Express. Una niña recogió el dron que regresaba por la ventana, cerró su computadora portátil y meció su hermoso cabello corto. Una sutil sonrisa se formó mientras guardaba tranquilamente el dron y la computadora portátil en su bolso. Abrió la puerta, llevó su bolso y rápidamente desapareció en el callejón oscuro. Era como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1136. La señorita Kwai está muy asustada. Miss Boss está muy asustada. En la noche del 25 de agosto, un jefe de inteligencia de CIP fue asesinado a tiros frente al embajador de la UA en un hotel express cerca de la embajada. La guerra de los espías escaló instantáneamente a un nivel sin precedentes. Para garantizar la seguridad de la embajada, la UA desplegó 2 escuadrones del Cuerpo de Marines en la embajada. El movimiento inesperado de la Agencia Nacional de Inteligencia de China interrumpió repentinamente el plan de cierre de CIP, y CIP se vio obligado a dedicar toda su energía a defenderse de los agentes de Shin. No hace falta decir que, como una de las 3 principales agencias de inteligencia del mundo, la CIP ciertamente no carecía de experiencia en actividades de espionaje. Solo fueron tomados con la guardia baja, y cuando reaccionaron, inmediatamente revelaron sus afilados colmillos. El 27 de agosto, 2 asiáticos apátridas fueron sospechosos de haber sido asesinados por miembros de la Yakuza en los suburbios de Yoto. Los hombres fueron baleados y murieron en muertes miserables con más de 20 heridas de bala. Eran agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia Shin. Esa misma noche, un hombre asiático con pasaporte nipón recibió un disparo en un pequeño callejón de Yoto. Un vagabundo vio el incidente. El informe forense detectó alcohol y toxinas en la sangre y el incidente se categorizó como asesinato deliberado. Desde el accidente automovilístico inicial, el asesinato al amparo de accidentes, hasta los disparos y el envenenamiento cada vez más explícitos, las 2 partes habían eliminado por completo cualquier decencia. El estado de seguridad en Yoto se deterioró durante la noche. La guerra de espías desafió la línea de fondo de la tolerancia del gobierno de Nippon innumerables veces y renovó repetidamente la línea de fondo. El gobierno de Nippon simplemente no pudo intervenir debido a la naturaleza de las 2 partes. La policía de Nippon tuvo que limpiar después de ambos lados mientras vigilaba los eventos que se desarrollaban. Resistiendo a la presión interna y externa, el primer ministro de Nippon incluso comenzó a cuestionar si eligió la profesión adecuada. Comparado con ser un oficial, sentía que debía poseer la resistencia de un ninja. Los incidentes aparentemente feroces y violentos fueron sorprendentemente racionales. Tanto la UA como Shin han controlado tácitamente el campo de batalla en Nippon y no han extendido la guerra a otras regiones. Tampoco involucraron a otras personas no relacionadas.
En el Departamento de Policía Metropolitana de Yoto, los expedientes de casos comenzaron a acumularse en los escritorios de las personas. ¿Es otro caso de asesinato? Cada vez hay más asesinatos, y todos están dirigidos a extranjeros. El viejo sheriff se subió las gafas y miró el expediente del caso que tenía en la mano, frunciendo el ceño y dijo: Me temo que no es tan simple como parece. Recordando la orden emitida por su superior, el anciano sheriff pensó por un momento antes de escribir algunas palabras y luego colocó el archivo en la esquina de su escritorio. 3 días después, el expediente del caso se enviaría a la Agencia Superior del Departamento de Policía Metropolitana de Yoto. La Agencia de Seguridad Nacional de Nippon y el Comisionado Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores archivarían conjuntamente el documento como confidencial. Kwai. Oye. Kwai, que estaba organizando documentos, inmediatamente dejó su trabajo y miró al viejo sheriff. Tenga cuidado cuando regrese. Últimamente no ha sido realmente seguro, recordó el viejo sheriff. Kwai asintió con una sonrisa y cortésmente dijo que tendría cuidado. Pero ella no pensó mucho en ello. Incluso si son atrevidos, ¿no irían tras la policía? ¿Ve tras la policía? La sonrisa en el rostro de Kwai de repente se congeló y su ojo derecho se movió. Conoció a alguien así. Después del trabajo, Kwai vaciló y no devolvió su pistola. Como dijo el sheriff, la seguridad se ha deteriorado últimamente. El departamento de policía incluso emitió documentos especiales que exigen que todos los agentes de policía que estén por encima del puesto de inspector puedan empuñar un arma fuera del horario laboral. Después de salir de la comisaría, se dirigió al Shinkansen. Desde la última vez que salió de la mansión bajo el monte Fuji, Kwai fue trasladada inexplicablemente al Departamento de Policía Metropolitana de Yoto. Sin embargo, en lugar de sentir alegría por la promoción, sintió una leve sensación de miedo. Sintió una mano invisible, no tocada por el sistema judicial, controlando su destino en su palma. Aunque ha pasado casi medio año, este miedo aún persiste. Sus colegas siempre esparcen rumores a su alrededor. Por ejemplo, una persona importante la está cuidando, bueno, es verdad por naturaleza. Pudo transferirse de regreso a Yoto porque Jian-chen hizo la solicitud a Sumitomo. No le importaban los rumores. Ella había estado tratando deliberadamente de borrar ese recuerdo y escapar de la sombra de ese hombre lo antes posible. De hecho, casi lo hizo, al menos pensó que lo hizo. Kwai respiró hondo y siguió el camino que siempre tomó. Ya eran las 9 de la noche y las tiendas estaban cerradas. Con el alto número de asesinatos, casi no había peatones en la calle. El viento de la tarde sopló en el callejón, balanceándose suavemente por su golpe junto con algo del calor del verano. En este momento, de la brisa de la tarde, de repente olió un toque de sangre. Se detuvo de inmediato e inmediatamente miró hacia el callejón. Ella estaba segura. Era el olor de la sangre. Recordando los recientes problemas de seguridad, Kwai estaba casi seguro de que algo debía haber sucedido en el callejón. Casi sin dudarlo, corrió hacia el callejón. Como policía de Gotha, su seguridad nunca fue su principal preocupación, de lo contrario, nunca habría arriesgado su vida para ingresar al club como policía encubierta. Sin embargo, se detuvo después de dar 2 pasos. Una chica de negro estaba parada en medio del callejón. Su pelo corto le golpeaba los hombros y flotaba con el viento. Parecía muy irreal y artístico. Sin embargo, los cadáveres en el callejón tiñeron de sangre la hermosa escena. ¿Eres el pequeño amante del jefe? La voz sin emociones flotó desde la distancia, cuando la niña notó a la persona detrás de ella. Se dio la vuelta como un fantasma, luego sonrió y asintió con satisfacción: bien, te ves bonita. Kwai tembló y se llevó la mano a la cintura, pero la frialdad del metal no le dio demasiada seguridad. ¿Quién es el amante de tu jefe? Te aconsejo que no hagas eso. La niña notó el movimiento de Kwai y suspiró. Asesino. Kwai estaba mirando a la chica frente a sus ojos y forzó la palabra de sus temblorosos labios. Detente, soy un oficial de policía. Mis compañeros están en camino, le aconsejo que levante las manos. Asesino. Policía. Rendición. La niña pareció haber escuchado algo gracioso y negó con la cabeza. Esto no es algo que la policía pueda manejar. ¿No ve que su primer ministro guarda silencio sobre este asunto? Esto es la guerra. Hija mía, esto es guerra. Frente a Kwai, la sonrisa de la niña se desvaneció gradualmente y, finalmente, desapareció en la oscuridad.
La expresión de Kuai palideció. Sacó su pistola y la apuntó frente a ella, temblando de miedo. ¿A dónde fue? ¿Cómo desapareció? Podría haber sido un fantasma. Capítulo 1137. ¿Qué hará falta para que te detengas? Sil, 16 años. Nacido en un barrio pobre de Madagascar. Mezcla y portuguesa. Domina 5 idiomas, es buena en camuflaje y modificación de drones. A la edad de 12 años, fue rescatada de un barco de contrabando por un barco patrulla celestial 3. Después de eso, fue enviada de Ghost Island para entrenamiento militar entre el tercer grupo de agentes. Fue bueno comenzar temprano y el entrenamiento no fue una excepción. Aparte del primer y segundo grupo de agentes, todos los demás agentes fantasmas eran huérfanos de áreas subdesarrolladas y zonas de guerra. Los mayores tenían 15 años mientras que los más jóvenes tenían menos de 10 años. En Ghost Island, reciben educación básica hasta el bachillerato bajo una administración militarizada cerrada, mientras aprenden el idioma y el conocimiento profesional necesario de los agentes. Antes de los 40, servirían como miembros de Ghost Agents. Después de los 40 años, podrían optar por retirarse o servir en puestos de agentes fantasma que no sean de campo. Sin Celestial Threat, la mayoría de sus destinos estarían luchando por debajo del umbral de la pobreza o morirían como víctimas de la guerra. Las personas que les dieron su segunda vida fueron sus salvadores, y Ghost Island continuó inculcándoles esta creencia. Cuando abandonan Ghost Island, sus pensamientos se han arraigado en la lealtad. Es por eso que Jian Chen nunca se preocupó por su lealtad. En este momento, en la oficina de la mansión en Isla Coro. Jian Chen miró el currículum y escuchó el informe de Ayesa. El personal de inteligencia de Shin y la guerra de espías de la Waziben Nippon se habían intensificado hasta convertirse en un compromiso directo y abierto. Aunque Shin también sufrió bajas, en general, Shin ganó la partida. Si bien su personal de inteligencia era inferior al CIP, la poderosa capacidad de asesinato de los agentes fantasma les recuperó algo de terreno. Este currículum es bastante bueno. Sin embargo, ¿está bien ser una mezcla portuguesa? El camuflaje es una de sus mejores habilidades y puede cambiar fácilmente entre la apariencia asiática y europea con maquillaje. Esa, es realmente una habilidad increíble. Si no fuera una habilidad increíble, no se habría incluido en el currículum. Ayesa sonrió al ver la expresión de sorpresa de Jian Chen. En ese caso, puede servir como comandante de inteligencia de los agentes fantasmas en Nippon. Jian Chen firmó su nombre en el documento. Aunque, hubiera preferido darle a Zuyu este puesto. Ella manejó la crisis de T-Brius en Yoto de manera bastante excepcional. No hay nada de malo en sus habilidades. Sin embargo, su habilidad de gestión todavía es un poco escasa. Es más adecuado para ella participar en trabajos contra el espionaje en el país, dijo Ayesa con suavidad. Eres su instructor. Tú la conoces mejor, dijo Jian Chen, bien, hay otra tarea para ti. Los ojos color zafiro de Ayesa parpadearon y asintió. ¿Has oído hablar del nombre Qian Xia? Ayesa inclinó la cabeza y recordó el nombre. ¿La criada que nos atendió en Nippon? Sí. Jian Chen asintió. Si es conveniente, pídele a Sil que la vigile. Aunque las dos partes han seguido siendo lógicas y no han involucrado a otras personas, sería imposible garantizar que este comportamiento continúe. Por si acaso, sería mejor prepararse de antemano. Además, le gustaba la pequeña doncella que era tan obediente. Ayesa asintió con la cabeza para indicar su comprensión, luego preguntó. ¿Qué hay de esa policía? La expresión de Jian Chen era un poco extraña. Ayesa miró a Jian Chen, confundida, esperando que tomara una decisión. Déjala en paz, debería estar bien. Sí. Ayesa asintió, recogió el documento que Jian Chen acababa de firmar y luego se fue. Después de que se cerró la puerta de la oficina, Jian Chen se reclinó en su silla. Después de mirar al techo por un momento, cerró los ojos. En solo 2 semanas, perdieron 29 miembros del personal de inteligencia en países extranjeros. Por el contrario, se ejecutó un total de 37 agentes CIB en todos los niveles, y más de la mitad de ellos fueron obra de agentes fantasma. Si quería integrar completamente a Nippon en la esfera de influencia de Shin, entonces no había forma de eludir el CIP. La UA no quería que Nippon renegociara el tratado, y estaba obligada a hacer movimientos a través de la CIP.
La única opción de Jian Chen ahora era abrir algunos agujeros en la red de inteligencia que la UA ha estado operando desde la era de la Guerra Fría, y luego llenar los espacios con el personal de inteligencia de Shin con el objetivo de finalmente expulsar al CIP. Solo Ayesa y varios altos funcionarios del Departamento de Inteligencia estaban al tanto de esta difícil tarea. Aunque el informe colocado en su escritorio que decía 29 por 37 claramente favorecía a Shin, se debía a que Zip permanecía a la intemperie mientras los agentes de Shin como los recién llegados se escondían en la oscuridad. Si la guerra de espías continuaba, sería difícil mantener esta proporción hasta el final. Pero, de nuevo, con las bajas, llegó el momento de decidir al vencedor. Si todo sale según lo planeado, UA debería contactarlo pronto para discutir un tratado de paz que satisfaga a ambas partes. Jian Chen estaba ansioso por probar los resultados de Ili. Su resultado final fue de 100 personas. Si el daño de la guerra supera los 100, tal vez se detenga primero y busque otras opciones. Por supuesto, tal vez se vuelva exaltado y envíe otros 100 agentes. De todos modos, el Departamento de Inteligencia de Shin obedece su orden. La guerra o la paz depende del capricho de sus pensamientos. No hay necesidad de discusiones de gabinete ineficaces o votaciones ridículas. Justo cuando Jian Chen cerró los ojos para meditar, su teléfono vibró. ¿La UA? ¿No pueden soportarlo más? Levantando un párpado, Jian Chen extendió la mano perezosamente y abrió la pantalla holográfica. Sin embargo, cuando miró la IP mostrada en la pantalla, se encontró equivocado. No era de Wasino de Nippon. Dejó las piernas que descansaban sobre la mesa, Jian Chen se arregló el cuello, se aclaró la garganta y luego contestó la llamada. Hola. El primer ministro que sostenía el teléfono tenía una mezcla de sentimientos. Honestamente, no quería hacer esta llamada. Con Shin y UA, dos países en medio de una batalla acalorada, no le serviría de nada intervenir. Además, en su posición, solo beneficiaría a Nippon que la guerra durara el mayor tiempo posible. Solo cuando los dos tigres estuvieran cansados, Nippon podría tener la oportunidad de consolidar su red de inteligencia, escapar del control de la UA y evitar ser controlado por Celestial Train. Lentamente, Nippon se convertiría en un país normal. En cuanto a los asesinatos recientes, no será gran cosa ya que solo han muerto espías. Sin embargo, ahora, se vio obligado a hacer esta llamada. Celestial Trade había hecho algo recientemente en el que debía intervenir. Mirando al hombre frente a él, el primer ministro trató de hacer que su sonrisa pareciera menos rígida. Señor Jian Chen, seré sincero con usted. ¿Qué hará falta para que te detengas? Capítulo 1138. Es hora de elegir tu lado. ¿Qué ha hecho recientemente? Lo siento, no entiendo. La boca del primer ministro de Nippon se crispó mientras miraba a Jian Chen, que obviamente se estaba haciendo el tonto, pero siguió sonriendo. Señor Jian, escuché que su país ha instalado un programa de puerta trasera en los 20.000 dispositivos de levitación magnética de carreteras exportados a nuestro país. ¿Es esto cierto? Esta es una acusación sin ningún fundamento. Jian Chen golpeó la mesa y dijo con indignación. Siempre hemos sido honestos al hacer negocios. ¿Cómo podemos hacer algo como esto? Señor primer ministro, quiero saber quién nos está acusando. Me reservaré el derecho de demandar. Te diré que me lo dijo el CIP. El primer ministro de Nippon miró a Jian Chen con sospecha. Obviamente, no creyó inmediatamente sus palabras. ¿Estás seguro? Sí. Jian Chen dijo, lleno de certeza. Este tipo de acusación debe estar respaldada por pruebas. Si puede presentar pruebas, no tendré nada más que decir. Pero si son solo algunos rumores falsos, espero que su país trate las relaciones comerciales entre nuestros dos países con cautela. No es prudente ser utilizado por otra persona. El primer ministro de Nippon miró a Jian Chen en silencio. De hecho, no tenía pruebas. La inteligencia fue proporcionada por el CIP. Hasta ahora, el sistema de inteligencia de Nippon seguía dependiendo de ellos. Cuando Jian Chen mencionó esto, también comenzó a preguntarse si lo estaban utilizando. El mismo dispositivo fue vendido a UA. Con este pensamiento en su mente, el primer ministro sonrió. Lamento haber sospechado de ti. Me disculpo. Disculparse de inmediato se ajustaba a la cultura de Nippon, pero Jian Chen sabía que no solo creía en sus palabras.
El primer ministro probablemente ya se puso en contacto con su agencia y comenzó a tomar muestras del sitio de construcción de Sumitomo Group. Después de que Jian Chen terminó la llamada, se reclinó en su silla y se burló. Mientras Shin existiera, Nippon no será un país normal. Nippon debería comportarse como el país Fumimaro, como un país dependiente de Shin. Shin también carecía de una base industrial electrónica. Si Nippon pudiera ser obediente, no le importaría impulsar su economía. En cuanto a esos dispositivos de levitación magnética, a Jian Chen no le preocupaba que encontraran el programa de puerta trasera. El programa de puerta trasera fue diseñado por Yao Yao. Si Jian Chen personalmente no filtró la información, nadie podría averiguarlo. Aparte de los dispositivos de levitación magnética, drones logísticos, estaciones de carga inalámbrica, teléfonos del futuro, todos los productos electrónicos se instalaron con algún método de acceso. IBM lo hizo antes, Microsoft, Google y Apple también lo han hecho. No tendría sentido si Future Group no lo hiciera. Todos estos productos electrónicos fabricados por Future Heavy Industrials no solo existen como productos, sino también como piezas de ajedrez que Future Group colocó en todo el mundo. Las piezas de ajedrez exportarían información valiosa utilizando satélites cuánticos al edificio futuro de Koro City. Tome a Nippon por ejemplo. En el futuro, Yoto haría realidad el tráfico tridimensional con la ayuda de Future Heavy Industries. Todos los vehículos de levitación magnética se incorporarían a la IA de la ciudad, aunque se coordinarían con la ayuda de la IA, también serían supervisados por la IA. Los datos recopilados a través de drones logísticos, satélites y otros dispositivos se agregarían a computadoras cuánticas. Con las poderosas capacidades de procesamiento de información de las computadoras cuánticas, la Agencia de Seguridad Nacional de Shin podría incluso crear una base de datos de comportamientos para cada ciudadano. Por supuesto, solo los agentes autorizados tendrían acceso a los datos de la base de datos. Para resumir todo en una frase, una vez que los productos de Future Group lleguen a más del 50% de los ciudadanos del país, la privacidad del país sería inexistente. Lo más aterrador fue que las personas envueltas en esta red de inteligencia no tienen idea de que han perdido su privacidad. Si este asunto se hiciera público, sin duda sería el mayor escándalo en la historia de Future Group con una trascendencia nada menos que el proyecto PRISM. TK nota. PRISM es un nombre en clave para un programa bajo el cual la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, recopila comunicaciones de Internet de varias compañías de Internet de los Estados Unidos. Sin embargo, la premisa era que debe haber pruebas que demuestren que Future Group está tomando tal iniciativa. Esto es exasperante. Henry Wilmot, el director de CIP, golpeó la mesa con el puño y mordió. Recién ahora recibió la noticia de que el cuerpo de otro agente de la CIP fue encontrado en los suburbios de Yoto. Desde el comienzo de esta guerra de espías, este fue el 40º agente de CIP en morir en manos de los agentes fantasma. Hablando del puesto de director de CIP, este puesto parece estar maldito. Los dos directores anteriores dimitieron debido a Jian Chen. El último director estuvo involucrado en la trama que involucró a Jian Chen en suelo de la UA, y el anterior al último estuvo involucrado en el incidente en UA. Nos están provocando para iniciar una guerra. ¿Ese lunático no tiene miedo de comenzar otra guerra mundial? Wilmot miró los documentos sobre la mesa, sintiendo emociones inexplicables. En ese momento, Kerry a su lado suspiró. Dijiste que es un lunático, ¿por qué molestarse en usar el cerebro de una persona normal para pensar desde su perspectiva? De hecho, Kerry entendió el motivo de Jian Chen después de que obtuvo una ventaja en el Océano Pacífico Occidental e inmediatamente comenzó a desarraigar la red de inteligencia Ciben Nippon. Dado que el hombre colocó el botón nuclear en la mesa de negociaciones, contra un matón del tercer mundo, no pudo pensar en una forma de lidiar con él. A menos que sea el presidente. Con este pensamiento, Kerry apretó el puño y respiró hondo. Luego, miró a Wilmot y aparentemente hablando solo, dijo. Fui a visitar a Naomi Madden ayer. Una visión aguda se centró en él. La boca de Kerry se movió sutilmente y sus manos se metieron detrás de él, respondiendo a la mirada vigilante de Wilmot. Naomi Madden era su ex jefa, la desafortunada ex directora de CIP que se vio obligada a renunciar después debido al complot de su subordinado para el incidente de los Santos. Si no fuera por la caída de Naomi, Wilmot no habría podido sentarse en esta posición. Ocultando levemente la vigilancia en sus ojos, Wilmot trató de actuar con calma y preguntó. «Oh. ¿Cómo está?»
Kerry sonrió y comenzó a pasear por la oficina con las manos a la espalda. Luego, se detuvo junto a la estantería. Pagando sus facturas, ofreciendo discursos y viviendo una vida digna. Está un poco tranquilo en su casa. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Wilmot se movieron levemente y dijo sin cambiar de expresión. Señor. Wilmot, sí, quiero decir, sí. Kerry extendió la mano, como si estuviera buscando un libro, y movió los dedos por el borde de la estantería. Si el Cid pierde la guerra, ¿cree que todavía puede sentarse en esta posición? La punta de la boca de Wilmot se curvó hacia arriba y dijo en un tono ligeramente burlón. Oh. ¿Cuándo empezó también el secretario de Estado a intervenir en los nombramientos de la CIP? ¿O es este el mensaje del presidente? No me malinterpretes, Kerry agitó la mano y sonrió. Acabo de hacer una hipótesis. Por supuesto, el secretario de Estado no tiene este poder. El presidente no me dio ninguna orden. Sin embargo, permítame ser honesto. Si su desempeño es pobre esta vez, es difícil decir que el presidente respetado no lo usará como chivo expiatorio. Los ojos de Wilmot brillaron con pensamientos y no respondió. Kerry tomó un libro del estante, sacudió el polvo de la cubierta y se acercó al escritorio. La gente de logística de Amazon está investigando al comité de presupuesto del Congreso. Esto no está dentro de la regla. La primera reacción de Wilmot fue fruncir el ceño, y luego sus ojos se abrieron de inmediato y miró a Kerry con incredulidad. Era imposible estar en esta posición sin sentido político. Cuando Kerry mencionó la FBA y el Congreso, inmediatamente entendió el significado de la palabra secretaria de Estado. ¿Por qué la FBA está investigando al Congreso? Y en particular, el Comité de Presupuesto del Congreso con el vínculo más cercano a Wall Street. Kerry colocó el libro que sacó del estante sobre la mesa y golpeó suavemente la tapa del libro. Cuando Wilmot miró la portada del libro, Kerry se puso de pie, se arregló el cuello y sonrió al director de CIP. Piénsalo. Es hora de elegir tu lado. ¿Quieres que detenga la investigación del Congreso de la FBA? Hubo una sorpresa visible en los ojos de Wilmot cuando vio la portada del libro. Cuando Kerry miró a Wilmot, que estaba luchando contra un dilema interno, su sonrisa era alegre. Por el contrario, necesito que me ayuden a recopilar pruebas que demuestren que ella está utilizando la FBA para investigar el Congreso. En la gruesa cubierta de cuero del libro frente a Wilmot, una línea de latín dorado, escrita en caligrafía, decía: Biografía de Harry S. Truman. Capítulo 1139. Una paz peculiar. La UA ya no podía quedarse quieta. Cuando el número de muertos de los agentes del CIB llegó a 51, el embajador de la UA se dirigió a Shin para reunirse con Jian Chen. En este momento, el número de bajas en el lado de Shin superó las 40, aún lejos del límite de 100 bajas que estableció Jian Chen. En la oficina del último piso del Future Building, Jian Chen se reunió con el embajador de la UA, Olman. Debido al hecho de que solo Olman estaba de visita y no era una visita formal, la reunión no se llevó a cabo en una sala de conferencias. No hubo una pequeña charla o formalidad. El hombre de mediana edad con la nariz aguileña simplemente se sentó y miró a los ojos de Jian Chen. ¿Qué deseas? Solo limpiando nuestro jardín. Jian Chen se encogió de hombros y sonrió. La subestimación de Jian Chen hizo que Olman hiciera una pequeña pausa. Su expresión agresiva de repente se congeló en su rostro. Su ira comenzó a extenderse gradualmente de su mente al resto de su cuerpo. ¿Limpiar su jardín? Limpiando tu jardín. ¿Cuándo la publicación de Waen Asia se convirtió en tu jardín? ¿50 vidas no son nada a tus ojos? Sin embargo, la sonrisa astuta en el rostro de Jian Chen hizo que la ira de Olman se disipara. Como diplomático, nunca mostraría su expresión. Y los instintos le decían que el hombre frente a sus ojos parecía enfadarlo deliberadamente. Aunque no entendía la razón fundamental de Jian Chen, Olman no quería que su plan tuviera éxito. No tendrá sentido para nosotros continuar con esta estúpida guerra. Vengo con tranquilidad y para negociar contigo. Espero que el señor Jian pueda cooperar. Olman miró directamente a los ojos de Jian Chen y dijo: Voy a ser sencillo, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Nuestras condiciones? Jian Chen sonrió y dijo sin ceremonias: Dile a tu gente que haga las maletas y se vaya, entonces esta guerra terminará naturalmente. Incluso si Olman tenía los mejores modales, estaba furioso. Su rostro gradualmente se volvió sombrío, y el hombre de la nariz aguileña resopló y dijo en un tono amenazador:
¿Crees que solo porque hicimos concesiones para evitar una guerra en el Océano Pacífico Occidental, siempre seremos humildes? ¿Te estás tomando demasiado en serio? La retórica de Ullman fue inteligente cuando describió el cambio de rumbo como una concesión para evitar la guerra. Aunque no cambió el hecho de que se echaron atrás, sí dio un impulso al proceso de negociación. Fue una pena que Jiang Chen no se tomara en serio la sutil amenaza en sus palabras. No es que nos tomemos a nosotros mismos demasiado en serio, Jiang Chen sonrió y miró a Ullman, y respondió con franqueza, pero te estás sobreestimando a ti mismo. Mis condiciones ya están sobre la mesa, si quieres detener la guerra, puedes retirarte. Después de una pausa, Jiang Chen lo miró con astucia. Por supuesto, si cree que mi propuesta no es razonable, sigamos luchando y determinemos un vencedor. La negociación fracasó. O más bien, Jiang Chen nunca esperó resolver este problema a través de negociaciones. Nippon fue el primer puesto de la UA en el este de Asia. Como uno de los núcleos estratégicos de Asia, la UA nunca se rendiría en el dominio de esta ubicación. Sin embargo, Jiang Chen no tenía prisa por negociar con ellos. Ahora, Future Heavy Industries estaba trabajando con Sumitomo Group para construir la autopista de levitación magnética. Cuando toda la red de carreteras de Yoto se convirtió en la red de Celestial Trade, es mejor que los agentes de ZIP comiencen a orar. Cuando Jiang Chen vio a Ullman levantarse y marcharse, se tocó la barbilla y dijo pensativamente. Es muy extraño. Si la UA realmente quiere negociar con nosotros, no deberían haber enviado simplemente un embajador. Cuando la puerta de la oficina se cerró, la figura de Ayesa apareció junto a él. Ella estuvo ahí desde el principio. Antes de que Ullman viniera aquí, ella estaba discutiendo el envío de agentes fantasma adicionales a Nippon. ¿Deberían enviar al secretario de Estado? Preguntó Ayesa. Sí. Jiang Chen, con la mano todavía en la barbilla, estaba pensativo. Esto es muy inusual. Kerry no vino, pero sí lo hizo alguien de quien nunca había oído hablar. En términos de negociación, Ullman tenía siquiera derecho a negociar en nombre de la O. 3 días después de que fracasaran las negociaciones con Ullman, la situación en Nippon cambió drásticamente de una manera peculiar. Los agentes de la CIP que originalmente estaban activos en Tokio parecían haber recibido algún tipo de señal, y de repente detuvieron su agresivo contraataque y se escondieron por completo. No solo suspendieron el contacto con miembros del partido de derecha y algunos izquierdistas pro-UA, sino que incluso dejaron de rastrear a los agentes de Shin. Por otro lado, las pistas controladas por Ghost Agents también se convirtieron en callejones sin salida. Como de la noche a la mañana, los agentes del CIP se escondieron en la oscuridad. Esta peculiar paz duró 3 días. La Agencia Nacional de Policía de Nippon finalmente fue relevada. Aunque no sabía cuánto duraría este período de paz, fue un buen comienzo. Cada vez que los cuerpos de amigos extranjeros fueron sacados de callejones oscuros, debe hacer innumerables esfuerzos para ocuparse de las consecuencias. Aunque eran las 10 de la noche, las luces de la oficina de la mansión en el lado este de la isla Koro seguían encendidas. Jiang Chen miró el informe que Ayesa le dio, pensó por un momento y luego preguntó abruptamente. ¿Pasó algo en la capital? Sentada en silencio sobre el muslo de Jiang Chen, Ayesa bajó la cabeza y parecía avergonzada. Nosotros, no hemos recibido ninguna nueva inteligencia por el momento. Lo siento. La penetración de la Agencia Nacional de Inteligencia Shin en la capital había sido extremadamente limitada. Aunque los agentes fantasmas podían entrar y salir libremente del país, había sido difícil infiltrarse en la red política del país. Jiang Chen debe admitir que la UA estableció poderosas capacidades antiespionaje. No te culpes demasiado, esto no es tu culpa. Jiang Chen levantó suavemente la cara de porcelana y se consoló. Unos días después, cuando el astillero de Future Heavy Industries esté completo, me quedaré un tiempo en Celestial City y luego haré un viaje a la colonia lunar. ¿Quieres venir conmigo? Los ojos de Zafiro se iluminaron de repente, pero se atenuaron rápidamente. Llena de remordimientos, susurró Ayesa. No puedo irme. Aunque las acciones de Ciben Nippon parecían haber disminuido, nadie puede garantizar que esta paz peculiar dure. Como instructora en jefe de agentes fantasmas, debe tomar el mando en Ciudad Koro. Eso también es cierto. Jiang Chen miró a Ayesa en tono de disculpa. Luego, acariciando suavemente su cabello, dijo. Te traeré recuerdos. ¿Hay algo que necesites? Ayesa se limitó a mirarlo con sus ojos llorosos y prístinos.
La atmósfera sensual disipó gradualmente el silencio que persistía entre el dúo. Después de que él leyó el verdadero sentimiento escondido en sus ojos, ella entendió de inmediato que no quería un recuerdo en absoluto, sino un consuelo. Entonces, sonrió y apagó las luces con solo tocar un botón en su reloj holográfico. La última fuente de luz en la mansión desapareció cuando la noche se envolvió. La brillante luz de la luna esparció su rayo sobre el cuerpo prístino. El sudor empapó el escritorio, mojó la silla y empapó el piso de madera. En esta oficina llena de ambiente académico, una historia inadecuada comenzó a desarrollarse entre los libros. Capítulo 1140. Terminación del astillero. 7 de septiembre. Un día digno de conmemoración para Future Group y toda la Air Defense Alliance. Después de más de un mes de arduo trabajo, el astillero de Future Heavy Industries finalmente se completó. Como una ciudad satélite de la ciudad celestial, flotaba silenciosamente en la órbita sincrónica. Desde la distancia, todo el astillero parecía dos U mayúsculas. El astillero acomodaría de 10,000 trabajadores, 20,000 robots de construcción y miles de pequeñas lanzaderas. Con el apoyo de brazos robóticos gigantes a ambos lados del astillero, producirían barcos con un tamaño de más de 500.000 toneladas. La finalización del astillero marcó el punto de partida del primer acorazado de 1 millón de toneladas de la Tierra. La ceremonia de inauguración del primer acorazado de la flota terrestre se llevaría a cabo simultáneamente con la ceremonia de inauguración del astillero. En este momento, en la sección central del astillero, los miembros invitados de los estados de la Alianza de Defensa de la Tierra formaron un semiarco. En medio de la multitud, un anciano con un traje elegante se paró frente a una placa de acero gigante. Que Dios nos bendiga con su gloria y nos dé una victoria. El obispo, sosteniendo la cruz, con voz triste, dolorida con su tono poético, lamentó versos desconocidos. Hizo una cruz con el dedo sobre el frío acero. Esta pieza de acero que fue bendecida sería cargada con el barco que está por comenzar la construcción. Cuando terminó la bendición, hubo aplausos. Luego se llevó la placa de acero. Otro anciano con túnica se adelantó sosteniendo una cruz con 3 vigas horizontales y repitió la ceremonia anterior. Se invitó a personas religiosas a participar en el corte de cinta del astillero y a dar sus bendiciones al acorazado de la flota terrestre, principalmente para cumplir con los requisitos de ciertos países. Frankberg propuso primero la idea en nombre de su gente y le pidió al pastor católico que bendijera el acorazado. Rusia estaba un poco descontenta cuando escuchó la propuesta. ¿Por qué los católicos pueden bendecir a la flota terrestre y no a la Iglesia Ortodoxa Oriental? Sin la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿cómo se escribiría la historia? La flota de la Tierra derrotó a la poderosa civilización extraterrestre bajo la bendición de Dios de Occidente. Esto se convertirá en material de regocijo durante los próximos 100 años. Hua respetó sus opiniones y simplemente expresó su preocupación por evitar la extravagancia. Cuando Jiang Chen vio las opiniones en conflicto entre los dos estados miembros principales, rápidamente medió, diciendo que con tantas placas de acero en el acorazado, no tenía sentido pelear por una sola. Ya que todos expresaron su deseo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Afortunadamente, con la secularización del mundo, todas las religiones acordaron enviar juntas sus bendiciones. El Comité de la Alianza de Defensa de la Tierra luego votó para aprobar un reglamento que, siempre que los Estados miembros apliquen, a todos los Estados miembros se les permitió enviar bendiciones con la religión de su elección en el primer acorazado. En cuanto a cómo se escribiría la historia, se basaría en su preferencia. Precisamente por esto, la ceremonia religiosa se llevó a cabo como parte de la ceremonia de corte de cinta. A Jiang Chen no le importó la presencia de los líderes religiosos que enviaron sus bendiciones siempre que no dejaran grabados que indicaran su visita a su astillero. Shin aboga por el ateísmo y permite la libertad de religión. El propio Jiang Chen es un ateo completo que no es un corazón sincero ni se asombra de una figura espiritual. Jiang Chen aplaudió a medias y pensó en su mente. Dios no puede salvar la civilización de la Tierra, pero yo puedo. ¿Deberías adorarme a mí en lugar de a Dios? La ceremonia de corte de cinta pronto llegó a su fin. Como director ejecutivo de la Air Defense Alliance, Jiang Chen se paró frente a todos, leyó los comentarios del ejecutivo y los objetivos de la Tierra antes de concluir toda la ceremonia. En medio de un estruendoso aplauso, Jiang Chen asintió con la cabeza hacia la cámara con una sonrisa, bajó por el escenario temporal y dejó escapar un largo suspiro en su mente.
Esto finalmente está hecho. TS Seagull entrará en la órbita lunar en 5 minutos. Regrese a sus asientos lo antes posible. Jian Chen abrió los ojos, volvió ligeramente la cara y sus ojos se encontraron con un par de ojos brillantes. ¿Estás despierto? Al mirar a Jian Chen, que acaba de despertarse, el estado distante de Xia Shiyu se derritió en una sonrisa floreciente. Xia Shiyu ya se había levantado hace media hora. Como no tenía nada que hacer, miró a Jian Chen por aburrimiento, y pasó media hora rápidamente. Con ojos somnolientos, Jian Chen bostezó, se sentó y se estiró, luego miró por la ventana. Ya estamos aquí. La tripulación dijo que todavía quedan 10 minutos. Xia Shiyu miró a la luna cerca de la ventana, mientras sentía que su fantasía se hacía realidad. Esta es la primera vez que estoy tan cerca de la luna. Estarás aún más cerca en un momento, y eventualmente te mantendrás firme, bromeó Jian Chen. Como estaban en primera clase, solo ellos dos se sentaron en el compartimiento. Sin embargo, todo el habitáculo estaba formado por 2000 pasajeros. La cabina normal todavía estaba relativamente apretada. Ayer, después de asistir a la fiesta que siguió a la ceremonia de corte de cinta, él y Xia Shiyu se apresuraron a tomar el vuelo a la luna. 4 barcos de transporte clase Gaviota sirvieron a Celestial Train. Uno de los cuales operaba la ruta entre Marte y la Tierra y otro operaba para las fuerzas de defensa espaciales. Solo 2 vuelos operaban cada día entre Celestial City y Lunar City. Si lo perdían, tendrían que esperar otras 12 horas. Después de un total de 10 horas, TS Seagull finalmente entró en la órbita de la Luna. Toda la ciudad lunar parecía una medalla de plata brillante desde esta posición, incrustada en el centro de un gran cráter. Aunque no fue la primera vez que Jian Chen vio la vista panorámica de la ciudad, fue la primera vez que fue testigo de esta espectacular escena con sus propios ojos. Si se sentara en la cabina regular, definitivamente escucharía la maravilla de los pasajeros. Por supuesto, los pasajeros también lo maravillarían. Los ojos de Xia Shiyu se llenaron de asombro mientras miraba por la ventana. A medida que su línea de visión se movía gradualmente de la colonia al espacio, dijo de repente. ¿Por qué no construimos un ascensor espacial en la Luna? Debido a que la Luna no tiene una órbita sincrónica, en la colonia se acercó más y más. Jian Chen sonrió, pero es una buena idea construir un ascensor que lleve a la órbita. Son solo 200 kilómetros, solo el 108º de la órbita sincrónica de la Tierra. La gravedad de la Luna era solo una sexta parte de la de la Tierra, y el elevador lunar requeriría mucha menos fuerza de cable que el elevador espacial. Incluso la fibra compuesta de alta resistencia y alta resistencia al calor llamada Cylon podría usarse como material para el elevador lunar. La compañía que diseñó a Cylon había solicitado innumerables veces que Jian Chen les contratara el proyecto del ascensor lunar para Ciudad Lunar. Sin embargo, Jian Chen ignoró por completo su solicitud. Este es el trabajo de Future Heavy Industries, no el tuyo. Las palabras de Xia Shiyu le recordaron esto mientras se hundía en sus pensamientos. Después de su llegada a Ciudad Lunar, debería observar de cerca el rendimiento de carga del puerto y la población flotante. Si fuera necesario, le pediría a Kelvin que estableciera un proyecto para construir el ascensor lunar. La gravedad de la Luna en sí era mínima en comparación con la Tierra y debido a la falta de atmósfera, incluso sin una órbita sincrónica, la nave espacial no tendrá muchos problemas para aterrizar en la superficie de la Luna. Un avión con una capacidad de menos de 100.000 toneladas podría aterrizar directamente en la superficie. Un barco de transporte con una capacidad de carga de más de 100.000 toneladas podría dejar caer directamente su carga. Así es, simplemente suelte su carga. Después de que la cabina de carga rectangular se separe del TS Seagull, 2 pequeños jets de propulsión reducirían la velocidad a medida que aterriza la carga. 4 cabañas cayeron a la superficie. Solo había una cabina de pasajeros mientras que las otras 3 eran cabinas de carga. La cabina de pasajeros aterrizó de manera constante en la franja del aeropuerto. Una escalera mecánica cerrada con una longitud aproximada de 10 metros y una anchura de 2 metros extendida hasta una estación de transferencia rectangular junto al aeropuerto. Cuando la luz de señal se iluminó, los pasajeros subieron a la escalera mecánica y se dirigieron hacia la estación de transferencia. Desde allí, un túnel subterráneo conectaba directamente a los pasajeros con una vía de tren ligero que estaba destinada a Ciudad Lunar a 2 kilómetros de distancia. Fue la primera vez que muchas personas visitaron la Luna.
Cuando estaban en la escalera mecánica, alcanzaron su punto máximo con entusiasmo a su alrededor. Sacaron sus teléfonos, tomaron fotos y vídeos y gritaron a los cráteres. Los guías turísticos de los grupos de turistas sostuvieron sus banderas con calma, recordando a todos que se ataran los cinturones magnéticos y sigan al grupo. El suelo de Ciudad Lunar estaba hecho de acero aleado. Al desembarcar del barco de transporte, todos recibieron un cinturón magnético. Para las personas que aún no dominan la esencia de la caminata lunar, la opción más sensata sería permanecer en el suelo. Cuando todos los pasajeros desembarcaron, Jiang Chen tomó las manos de Xia Shiyun y la llevó a la estación de transferencia. Como propietario de la ciudad, ciertamente no se apretujaría en el tren ligero. Tan pronto como se sentó en el Xiaoguya, un vehículo lunar se detuvo en la estación de transferencia, esperando su llegada. En este vehículo lunar del tamaño de un vehículo blindado, Jiang Chen vio al ex jefe de la colonia lunar, ahora alcalde de Ciudad Lunar, Tan Weijie, y a varios otros altos ejecutivos de la ciudad. Bienvenidos a la Luna, presidente Jiang y director ejecutivo Xia. Tan Weijie se inclinó respetuosamente y saludó cortésmente. Fin del capítulo 1140. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.